Bueno, vamos a darle la bienvenida a Bettina Sebane, directora médica de vacunas para Cono Sur de GSK, que nos va a contar un poco sobre, bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una vacuna en estos momentos que el desafío del coronavirus, el COVID-19, ha vuelto a poner en primera plana la importancia de la ciencia, de la investigación y del desarrollo. Bettina, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Rosario Medina de KM te saluda. Hola Rosario, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, Bettina, lo primero que queríamos consultarte es que nos cuentes un poco en qué consiste el desarrollo de una vacuna. ¿Cuáles son los procesos? Normalmente, ¿cuánto tiempo lleva? Porque o sea, sabemos que es algo complejo y en estos momentos, o sea, se está hablando mucho de cuánto tiempo puede llegar a demorar el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Sí, bueno, en principio por ahí focalizarnos en qué es una vacuna, ¿no? Y pensar que es una vacuna, es una sustancia que tiene microorganismos y que lo que hace es generarnos defensas en el anticuerpo, en el cuerpo, ¿no? Entonces lo que hace es generarnos esas defensas que nos van a proteger contra futuras infecciones. Y estas vacunas pueden ser tanto hechas para bacterias, hechas para virus, entonces nos están protegiendo contra todo este tipo de enfermedades. Realmente es muy complejo el desarrollo de una vacuna, entonces uno tiene que pensar que primero uno tiene que evaluar, bueno, contra qué germen o contra qué infección quiere comenzar a proyectar esta vacuna. A partir de ahí se inician estudios preclínicos, luego se inician los estudios clínicos que pasan por distintas fases, que es la fase 1, donde uno en una menor cantidad de pacientes, y sobre todo son pacientes adultos, tengamos en cuenta que siempre el tema de vacunación está proyectado para pacientes sanos, para prevenir, entonces son como muy complejas todas las etapas, y en esta etapa, en esta fase 1, lo que uno hace es, en una menor cantidad de pacientes, estudiar sobre todo la seguridad de la vacuna. Por supuesto, también se estudia la inmunogenicidad, pero sobre todo está basado en la seguridad. Después uno pasa a una fase 2, donde aumenta la cantidad de pacientes y siempre teniendo como guía el tema de la seguridad, también empieza a ser más proactivo con respecto a evaluar todo lo que tiene que ver con la eficacia, con, bueno, cuántas dosis se van a necesitar para poder tener una vacuna, cuál va a ser la cantidad de antígeno que voy a necesitar tener en esa vacuna para que esa vacuna sea inmunogénica, en qué poblaciones puede ser inmunogénica. Todo esto empieza a pasar en la fase 2 y en la fase 3 ya es una fase donde hay mucha mayor cantidad de personas y se van evaluando las distintas edades, los adultos, la población adolescente, la población pediátrica, los lactantes. Por supuesto que todo tiene que ver para quién está dirigida estas vacunas y ahí también se vuelve a ver el tema de la seguridad, la inmunogenicidad, la eficacia. Y después ya pasamos a una fase 4 donde en líneas generales, las vacunas ya están en el mercado y uno evalúa, bueno, qué pasa cuando uno da esas vacunas en una población, en grandes cantidades de población, ¿no? Como para evaluar, como antes uno los estudios los fue haciendo en poblaciones más chicas, donde se fue cuidando cada uno de los puntos, ahora vamos a ver, bueno, qué pasa con esta vacuna cuando la utilizamos en grandes poblaciones. Pero sí, esto es una realidad, perdón. No. Inmunogenicidad. ¿A qué te referís cuando hablas de eso para explicar? Inmunogenicidad es, bueno, ¿cuál es la cantidad de respuesta que me da ese antígeno? ¿Qué cantidad de anticuerpos voy a tener en sangre para saber que esa vacuna es efectiva contra una infección? Algunas infecciones tienen lo que se llama un punto de corte, que yo sé que a partir de ese punto de corte la vacuna va a ser efectiva para protegerme contra una infección. Entonces, lo que yo estoy evaluando es eso, la inmunogenicidad. Después también lo que uno evalúa con las vacunas es la eficacia. Y esto lo que evalúa es, bueno, ¿cuán eficaz es una vacuna en el contexto de un estudio clínico? Y después lo que uno evalúa es la efectividad. Entonces lo que acá vamos a ver es cuál es la efectividad de la vacuna, pero en el contexto de darla
a niveles más masivos, ya cuando la estamos, ya se está dando en terreno. Por ejemplo, cuando una vacuna ingresa a un calendario de vacunación y uno ahí va a ver cuál es la efectividad de esa vacuna en disminuir la carga de enfermedad para la cual esa vacuna está dirigida. Y ahora que se habla, digamos, de desarrollar o conseguir una vacuna que nos pueda prevenir del coronavirus, ¿cuánto se pueden acelerar los tiempos? ¿Cuánto se puede achicar, digamos, lo que es el normal desarrollo de una vacuna? Mira, en general uno ve que el desarrollo de las vacunas se ha ido modificando también con las nuevas tecnologías que aparecieron. Uno sabe que una vacuna en general puede tardar entre 10 y 15 años en desarrollarse. Actualmente uno ve que si uno lo piensa desde el lugar más optimista, entiende que entre 12 y 18 meses es el tiempo que uno puede llegar a lograr tener esta vacuna de coronavirus. Después también hay que ver todo el tema de la fabricación y evaluar la cantidad de dosis que se necesitan. Por eso es tan importante que para esta vacuna de coronavirus haya muchas empresas y muchos centros de investigación que estén intentando desarrollar una vacuna porque se van a necesitar, bueno, muchos miles de millones y la realidad es que va a ser difícil que una sola industria pueda lograr esto. Por eso es la importancia también de unir esfuerzos para trabajar en conjunto y poder lograr esos objetivos, ¿no? Que el objetivo principal es proteger contra esta enfermedad, pero proteger a la mayor cantidad de personas contra esta enfermedad. ¿Y qué diferencia hay entre, digamos, el desafío que implica el lograr ahora una vacuna para el coronavirus de lo que fue, por ejemplo, la gripe A en el 2009? Con la gripe que era una cepa distinta de los tipos de gripe que ya conocíamos, o ahora es muy distinto, o es simplemente que esta pandemia, digamos, es más grande y estamos más apurados todos por tener una vacuna? Bueno, Rosario, vos sabés que con respecto a influenza, las vacunas, las cepas que están introducidas dentro de la vacuna, en general, una, a veces dos, cambian todos los años. Y también esta modificación es diferente si nosotros evaluamos lo que es hemisferio norte y hemisferio sur. Por lo cual ya había varias plataformas que estaban diseñadas para estos cambios de cepa. Lo que se hizo acá es evaluar esta cepa pandémica y llevarlo a esas plataformas, lo que generó que mucho más rápido, en un término de 6 meses, uno pudiera obtener esta vacuna para H1N1. Cuando hablamos de coronavirus, tenemos que hablar de una vacuna distinta, donde uno tiene que evaluar distintas plataformas, no hay una vacuna que ya estuviera hecha con respecto a coronavirus, por lo cual tanto el tiempo de investigación, o sea, tanto la fase preclínica como la fase clínica va a llevar un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces, esta es por ahí la mayor diferencia. Ya teníamos plataformas para H1N1, entonces, más las plataformas, más todo el know-how que tenían las empresas que fabrican vacunas antigripales, hizo que ese desarrollo fuera mucho más rápido que lo que va a ser para coronavirus. ¿Y la industria farmacéutica está en condiciones, una vez que se encuentre, digamos, una vacuna contra el coronavirus, de abastecer a todo el mundo? O sea, porque esto es, también me imagino que los tiempos tienen que ver también con eso, con en cuánto tiempo se puede abastecer a todo el mundo de esta nueva vacuna. Mirá, eso es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Como cuando aparecen estos nuevos virus, uno tiene que pensar también en esta unión de fuerzas, ¿no? Unión y poder trabajar en conjunto, y por eso también lo interesante de que varios laboratorios estén en esta búsqueda, porque se va a necesitar de muchos de estos laboratorios y de muchas de estas plataformas como para poder generar y abastecer a los miles de millones de personas que van a estar necesitando esta vacuna. Y bueno, por último, consultarte GSK, ¿en qué etapa está en investigación? Sabemos que es uno de los laboratorios que están un poquito más avanzados en este desarrollo, pero bueno, queríamos que nos cuentes vos. Mira, GSK a principios de febrero firmó al principio un acuerdo con el CEPI como para nosotros colaborar
con el adyuvante. GSK tiene un sistema adyuvante, es el AS, y ese sistema adyuvante lo que hace es generar que las vacunas puedan tener mayor eficacia o mayor inmunogenicidad y de esta forma necesitar menos cantidad de antígenos en las vacunas. Y entonces la producción de la vacuna va a ser más sostenida y de mayor cantidad, ¿no? O sea, sabemos que la posibilidad que tenemos de usar menos antígeno es muy importante en estos momentos que uno requiere de tanta cantidad de vacunas y de forma tan acelerada, ¿no? Entonces, lo que hizo GSK es trabajar o firmar un acuerdo de colaboración con distintas compañías y grupos de investigación y lo que hacemos es aportar nuestro conocimiento, nuestro know-how, más todo lo que tiene que ver con estos sistemas adyuvantes. Entonces, este sistema adyuvante había sido utilizado previamente en la pandemia también de H1N1 y de esta manera uno ya tiene también todo lo que se refiere a cuál fue la inmunogenicidad, cuál fue la eficacia y cuál fue la seguridad con respecto a este adyuvante. Actualmente también estamos desarrollando en conjunto con Sanofi el estudio y la elaboración también para generar una vacuna, Sanofi aportando todo el know-how del antígeno y nosotros con la unión del adyuvante. Entendemos que en esta colaboración va a comenzar los estudios de fase 1 aproximadamente en el segundo semestre del 2020 y si los tiempos y todo lo que tiene que ver con la regulación es acorde y va de una manera rápida y podemos obtener que la vacuna sea eficaz y que la vacuna sea segura, para el segundo semestre del 2021 podríamos nosotros tener la vacuna bueno, por lo menos ya como para distribuirla, ¿no? Y una vez que se logre, digamos, desarrollar una vacuna y que ya esté, o sea, ¿cuánto tiempo en general demora más en llegar a la Argentina? O sea, ¿la Argentina cómo está ubicada en el mundo, digamos, el tiempo que puede llegar, que llegue acá? Bueno, esto mucho va a depender la cantidad de dosis que tengamos y cuál es la situación más urgente de cada uno de los países, ¿no? Como para ver a dónde uno tiene que dirigir todos los esfuerzos. Y eso me parece que va a ser también algo manejado por la Organización Mundial de la Salud, no solamente por los laboratorios. Entonces, me parece que ahí uno tiene que enfocarse en dónde está la necesidad primaria y a partir de ahí actuar. Esto quiere decir que la Argentina puede estar puesta para una primera llegada de la vacuna o por ahí en algún otro tiempo, pero todo va a depender de cómo esté la situación pandémica y la situación del COVID-19. Sí, perfecto. Bueno, y por último, o sea, recientemente pasó la semana de la vacunación y con toda esta pandemia de coronavirus que estamos atravesando todos en cuarentena, trabajando desde nuestras casas, por ahí es un buen momento para reforzar la importancia de la vacunación. Ahora está todo el mundo pidiendo por una vacuna y la verdad es que en el mundo surgieron en los últimos años problemas por la no utilización de vacunas que están disponibles desde hace muchos años. Sí, tal cual. A ver, nosotros en Argentina tenemos uno de los mejores calendarios de inmunización del mundo, ¿no? Que no solamente cubre a la población pediátrica, que para muchas enfermedades es la población más vulnerable, sino también que cubre para la población adolescente, embarazadas, personal de salud, adultos. Entonces, en primera instancia, como mensaje es, las vacunas salvan vidas, tenemos esa cantidad de vacunas en nuestro calendario y tenemos que aprovechar esa situación. La mayor cobertura de vacunación va a ser que que las personas vacunadas protejan a todo ese grupo de personas que por alguna situación no pueden recibir la vacuna o porque están recibiendo algún tratamiento o porque tienen alguna patología de base que haga que su sistema inmunológico sea un poco más deficiente y que desde ese lugar no puedan recibir algunas vacunas. Entonces,
Primero, como primer mensaje, la importancia de recibir las vacunas. El vacunarse nos ayuda a nosotros, pero también ayuda y es colaborativo para otras personas que viven en el país. Y dar como ejemplos rotavirus, ¿no? La vacuna de rotavirus. Sabemos que el rotavirus o la diarrea por rotavirus causaba en el año 2002-2003 600.000 muertes por año y actualmente se redujo ese número a menos del 40%. Entonces, estos son factores importantes. La implementación de hepatitis A en Argentina en el año 2005, una sola dosis, que hizo que en el año 2007 no hubieran más trasplantes hepáticos por hepatitis A. Entonces, me parece que estos son factores importantes a tener en cuenta y a trabajar con la sociedad para que entiendan la importancia de la vacunación. Seguro. Bueno, Bettina, muchísimas gracias por este tiempo. Y bueno, cualquier cosa vamos a volver a consultarte para saber cómo siguen los avances contra el coronavirus. Muchas gracias a vos, Rosario. Hasta luego.